Bien, muchas gracias. Buenas tardes todavía, tarde noche. Agradezco muchísimo al colegio que me honre con esta plática, que es particularmente interesante, importante, y es un tema que no se aborda mucho, así es que, sin más preámbulo, iniciaremos con la presentación. Es un poco esta imagen habitual que ustedes vean en las campañas de vacunación, que a los niños se les vacuna. Esto no tiene mayor discusión y la gente lo tiene asumido, y los equipos de salud lo tienen introyectado en su quehacer cotidiano. Sin embargo, algún día yo quisiera ver una imagen como esta, ¿sí? En donde la campaña sea lanzada a través de un adulto mayor. Esto se tendrá que dar con el tiempo, y por eso es que queremos abordar este tema. Lo hemos estado viendo el evento de la vacunación casi como un evento pediátrico-céntrico, ¿sí? Entonces hay que alejarnos un poco de esta idea pediátrico-céntrica a partir del número de adultos mayores, por supuesto, y de que estamos sometiendo en general a los adultos y a los adultos mayores a riesgos y vulnerabilidades innecesarias a partir de no vacunarse. O sea, el hecho de tener un buen número de enfermedades prevenibles por vacunación y muertes prevenibles por vacunación, pues bien merece la pena que nosotros lo abordemos. En esta diapositiva ustedes pueden ver algunos de los datos de estas asociaciones que funcionan en Estados Unidos y que van contando lo que va pasando a partir de no vacunar a la gente. Y uno se sorprendería de la cantidad de dinero que cuesta y de la cantidad de muerte y enfermedad que cuesta no vacunar a la gente, teniendo a la mano las vacunas. Y hablo teniendo a la mano las vacunas porque en la mayoría de los países la gente tiene que comprar sus vacunas, la gente tiene que pagar por vacunarse. Y en México la mayoría de la gente no tiene que pagar por vacunarse. El sector público compra las vacunas y las aplica a la población, que uno no explica por qué seguimos teniendo muertes por gente que no se vacuna. Algo está fallando en el sistema que no nos permite tener una buena cobertura. Y podemos ver que, por ejemplo, por influenza hay entre 349,000 muertes y un montón de gente cargando morbilidades por influenza. Ustedes, como saben, hay brotes de pertussis a partir de 2 o 3 años a la fecha, en donde lo que pensábamos que se había ido no se había ido. Y les quiero recordar que hay movimientos antivacunas muy fuertes en el mundo, en especial en Estados Unidos. Ustedes recuerdan el último brote de sarampión de finales del año pasado, principios de este año, pues está atribuido a que la gente decidió ya no vacunar a sus hijos, ¿sí? Hoy vamos a hablar un poquito de la inmunidad del rebaño y de los beneficios que se tienen cuando toda la gente se vacuna. Y les voy a poner otro ejemplo, aquí el virus del papiloma humano. O sea, uno no puede explicarse cómo habiendo vacuna contra el virus del papiloma humano, seguimos teniendo 6 millones de nuevos casos de sujetos infectados por virus del papiloma, teniendo una vacuna. Entonces, el costo de esto es extraordinariamente alto. Y cuando menos 1 millón de casos de herpes zóster por año en Estados Unidos, cuando también contamos con una vacuna contra el herpes zóster. Entonces, esto es un poco el ejemplo de todas las enfermedades prevenibles por vacunación. Entonces, no quiero que las pierdan de vista, ¿sí? Entonces, bueno, este artículo es verdaderamente interesante porque lo que nos dice es que el destino nos ha alcanzado en cuestión de las enfermedades con los adultos mayores y que tenemos que alejarnos ciertamente de esta visión pediátrico-céntrica de la vacunación. Uno, por el imperativo demográfico, ¿sí? Hasta hace muy poco los expertos pediatras de este país no habíamos sido convocados nunca a un foro de vacunación, ¿sí? Ustedes saben, por ejemplo, que el Consejo Nacional de Vacunación, que es quien rige buena parte de la política de vacunación de México, solo hay 2 institutos nacionales representados cuando hay una población de adultos mayores grande que se está vacunando. Entonces, pues, se requiere la representación del grupo de especialistas pediatras para poder empujar de mejor forma la vacunación en los adultos mayores. Y por supuesto se requiere seguir investigando en relación a la vacunación por las particularidades del adulto mayor, y esto implica un cambio de paradigma del abordaje, ¿sí? Escasamente la vacunación ha sido vista como una estrategia de envejecimiento activo y saludable, y es
No, yo estoy segura que no hay acción de salud pública, tal vez después de la potabilización del agua, que salve más vidas y que cueste, sea más costo eficiente que la vacunación. Entonces, bueno, en este sentido, el cambio demográfico también tiene que ver con que las poblaciones se vacunen. O sea, vivimos lo que vivimos gracias a la prevención de las enfermedades en la infancia y en la adolescencia. Entonces, es una de las acciones que permiten a la humanidad tener las esperanzas de vida que se tienen. Entonces, esto no sé si todo el mundo lo tenga como muy consciente, pero así es. Y bueno, se aceptan las políticas de vacunación en las poblaciones menores de 18 años, y lo que estamos haciendo es sometiendo a los adultos y a buena parte de los adultos mayores a vulnerabilidades y sufrimientos innecesarios. Para todos estos microorganismos tenemos forma de vacunar. Claro, tiene que ver con las regiones del mundo en las que vivimos, la necesidad de las vacunas. Y si algo puede decir México en general, es que tiene programas de vacunación muy exitosos. O sea, México es un ejemplo continental, por no decir mundial, de sus esquemas de vacunación y de sus coberturas. ¿Sí? Pero ahorita vamos a hablar de las particularidades de las coberturas, en especial en los adultos mayores. Y yo siempre que presento esta diapositiva, me acuerdo del poema de Monterroso, no sé si ustedes conocen a el guatemalteco Monterroso, este asunto de cuando desperté el dinosaurio seguía ahí se acaba el cuento. O sea, esa frase es el cuento. Y cuando desperté las infecciones seguían ahí, no se han ido nunca, esa es la realidad. Cuando despertamos las infecciones siguen ahí y son la causa de mortalidad más importante de los adultos mayores de este país. Entonces, bueno, esto hay que tomarlo en cuenta. Y si vemos este número, ¿sí?, de muertos adultos por enfermedad potencialmente prevenible, son 300 niños y 70,000 adultos al año. Estos son datos de Estados Unidos. Y cuando yo vi este número, yo me preguntaba, ¿y si fuera al revés? ¿Qué pensaría la sociedad? O sea, si el número fuera al revés, se mueren 70,000 niños al año porque no se vacunan, ¿sí?, y solo 300 adultos. Bueno, esto sería un escándalo, ¿sí? ¿Cómo es posible que se les mueran los niños porque no los vacunan? Yo pregunto, ¿cómo es posible que se nos mueran los adultos porque no los vacunan? ¿Sí? Porque no acuden a la vacunación o porque el sistema no se los ofrece. Entonces, justo el pensamiento inverso. Entonces, lo que yo les decía, que no ha sido vista como una estrategia de envejecimiento activo saludable. Seguramente todos conocen estas gráficas. Este es el artículo publicado en el Lancet el 6 de noviembre del año pasado, 2014, donde nos habla de la carga de la enfermedad en los adultos mayores. Es todo un número dedicado a la carga de la enfermedad de los adultos mayores, y aquí ustedes pueden ver toda esta parte rosa, son las enfermedades infecciosas realmente, ¿sí?, las que nunca se han ido. Claro, en los países, estos son los países de ingreso medio, como nosotros somos considerados un país de ingreso medio, y en los países de ingresos altos, pues claro, la enfermedad cardiovascular y las neoplasias pues tienen mucha mayor prevalencia. Entonces, bueno, las enfermedades infecciosas tienen una carga mucho menor que lo que tienen los países en vías de desarrollo o de ingreso medio como nosotros. Entonces, nos siguen aquejando las infecciones. Y esto son comparación de países. Este es México, y toda esta línea, pues efectivamente son las enfermedades infecciosas, ¿sí? Entonces, por un lado, lo que todos ustedes saben, aquí está demostrado ampliamente la doble carga de la enfermedad. Por un lado, las negativas, y por otro lado, las infecciosas que seguimos padeciendo. Vamos a hablar rápidamente de algunas de las particularidades de las enfermedades prevenibles por vacunación. Y es evidente que entre más edad se tiene, más aumenta la mortalidad por neumonía y por influenza. O sea, yo en realidad no les voy a decir nada que ustedes no sepan, solo les voy a invitar a que reflexionemos periódicamente sobre esto y que proyectemos la vacunación como parte de nuestra práctica cotidiana, ¿sí? Si algo le tenemos que aprender a los pediatras es que vacunan toda la vida. Es algo que le tenemos que aprender a los pediatras. Toda mi familia son pediatras, soy la oveja negra de la familia. Y ellos lo tienen en su práctica cotidiana como algo introyectado, cosa que a nosotros no nos sucede. Y cuando estamos viendo estos
entre más edad se tiene, más le va al adulto mayor con influenza. Pues yo me pregunto por qué no lo abordamos desde hace mucho tiempo y por qué no nos metimos al tema desde hace 30 años que empezó la pediatría a tener auge en este país, ¿sí? Entonces, también el hecho de que se vacunen poblaciones más jóvenes beneficia a la población de adulto mayor, y no hay ejemplo más claro que la vacunación contra el neumococo, ¿sí? En cuanto a la vacuna de niños empezó en Estados Unidos, en Japón, en todos los países, dejaron de enfermarse los niños, dejaron de morirse los niños, pero también dejaron de enfermarse y de morirse los adultos mayores. Por supuesto que esto tiene que ver con la inmunidad de rebaño. Sin embargo, debe de haber un número muy alto de gente vacunada para que protejan a los no vacunados, ¿sí? O sea, si yo me vacuno, no solamente me protejo yo, sino protejo al de enseguida y al de enseguida y al de enseguida. Entre más estén vacunados, más protección de rebaño se va a tener. Entonces, aquí pueden ver ustedes la declinación dramática de la mortalidad por neumococo cuando inicia la vacunación. Sin embargo, a medida que va aumentando la edad, la incidencia va aumentando y de enfermedad invasiva, que es realmente una de las causas de muerte más importantes en los adultos mayores. Y por supuesto que la enfermedad por neumococo va más allá de la neumonía. Es un estado inflamatorio grave, sistémico, en una buena parte de los casos, y hay algunos reportes que dicen que los mecanismos que conducen a la muerte pueden acelerarse con la neumonía. Y bueno, eso no necesitaba nadie venirlo a decir. Ustedes lo viven todos los días en los hospitales, ¿sí? El paciente que tiene una neumonía tiene una grave mortalidad, ¿sí? Entonces, bueno, también se ha visto que está relacionado con muchas otras enfermedades. Por ejemplo, el problema de la influenza, sabemos que cuando hay eventos pandémicos o cuando hay altas de la incidencia de influenza, la gente empieza a morirse de enfermedad isquémica, ¿sí? Ustedes saben que en la pandemia de influenza hubo una gran mortalidad por miocardiopatía. Seguramente lo saben. La gente se moría de miocarditis, se moría de falla renal, se moría de peripato, ¿sí? O sea, de enfermedad sistémica realmente. Entonces, bueno, y si vemos esta gráfica en donde las personas con enfermedades crónicas subyacentes, pues aumentan muchísimo más la incidencia de enfermedad invasiva por neumococo. Entre estos los adultos mayores. Entonces tienen dos factores de riesgo de enfermedad invasiva para presentarse. Una es la edad, entre más edad se tenga, y otra es venir cargando enfermedades crónico-degenerativas, EPOC, diabetes, las que ustedes consideren. Y claro, los pacientes con inmunosupresión, que por supuesto son más susceptibles a la enfermedad invasiva por neumococo, ¿sí? La vacuna que nosotros tenemos, no sé si ustedes analizan de vez en cuando las capillas de salud, hay un manual gigantesco del manejo de las capillas, del manejo de la capilla del adulto mayor, si ustedes conocen el manual y conocen bien la capilla. Y cuando ustedes ven ahí, la vacuna que nosotros tenemos es la polisacárida, la 23 valente. Dice, enfermedad que previene, neumonía por neumococo. No es cierto eso. La vacuna polivalente lo que previene es la enfermedad invasiva por neumococo, pero no la neumonía por neumococo. A la gente le da neumonía, lo que no le da es enfermedad invasiva, ¿sí? Entonces, o sea, ahí hay un concepto equivocado que está plasmado en este documento. Yo les invito a que analicen la capilla de salud de los sujetos. Y bueno, esto es lo que yo les platicaba de la inmunidad de rebaño. Esta es la vacuna 7 valente, que es la que se usa en niños en Estados Unidos, declina rápidamente, ¿sí?, la mortalidad, los casos, y también declina los adultos mayores. Entonces, está bien demostrado que entre más población esté vacunada, más protección vamos a tener. Por eso es el miedo que tenemos a las campañas antivacunas, porque efectivamente hay muchos datos. Por ejemplo, en Japón se introdujo la vacuna contra el neumococo para los niños, ¿sí?, y era mandatorio que se la pusieran. Sin embargo, después de un X cantidad de años, 10 años de poner la vacuna, el gobierno decidió
que no iba a ser mandatorio, sino que solamente si el papá estaba convencido del beneficio, se vacunaran a los niños. Entonces resultó que los papás dejaron de vacunar a los niños. Entonces se disparó también la enfermedad, la mortalidad, y en los adultos mayores se fue para arriba otra vez. Entonces hay mucho con que demostrar que entre más personas se vacunen, mejor le va a la población. ¿Y con qué herramientas contamos para la enfermedad por neumococo, la neumonía por neumococo y para la enfermedad invasiva por neumococo? ¿Sí? Entonces tenemos, en México hay 2 vacunas. Esta es la 23 valente, que es la que tiene el sector salud, que se aplica extensamente. Ustedes saben que hay una campaña cada año que es la campaña para la gente mayor, la semana del adulto mayor, que es cuando se les ponen sus vacunas, en especial la de la influenza, ¿sí? Entonces es efectiva contra enfermedad invasiva, sin embargo tiene muy poca eficacia para prevenir la neumonía por neumococo. Y tenemos la otra vacuna, ¿sí? Este estudio CAPITA, de verdad es un estudio verdaderamente grande e importante, fue el que demostró la eficacia de la vacuna conjugada, la 13 valente, que es la que se aplica en adultos mayores y en adultos más jóvenes inmunocomprometidos, que comparten una buena cantidad de serotipos entre una y otra, pero lo que sí sabemos de la 13 valente es que previene la neumonía y también previene la enfermedad invasiva, ¿sí? El esquema que se recomienda es poner las 2 vacunas, ¿sí? Uno, porque hay serotipos distintos en cada una de las vacunas, porque una sí previene la neumonía por neumococo y también la enfermedad invasiva, y porque la 23 valente ha demostrado su utilidad previniendo la enfermedad neumocócica invasiva. Este es el esquema propuesto, este es el que se usa en Estados Unidos, esta publicación donde hace su última revisión, el CDC de Atlanta, y la CIP, que la CIP es la que regula toda, la que emite las recomendaciones de vacunación en Estados Unidos. Y entonces aquí ustedes pueden ver pues las 3 posibilidades para poner la vacuna, la 13 valente, ¿sí? Cuando el paciente nunca ha sido vacunado, para el neumococo lo que se recomienda es que se le ponga su vacuna 13 valente y un año después su 23 valente, ¿sí? Así está recomendado que se haga. No está en el esquema nacional de vacunación la 13 valente, pero se puede comprar, ¿sí? O sea, la vacuna existe en el mercado. La que está a disposición de todos es la 23 valente, ¿sí? Si la persona fue vacunada previamente con la 23 valente, lo que se recomienda es esperar un año para poner la 13 valente, ¿sí? Entonces tiene utilidad las 2. Y si tenemos que esperar, ustedes saben que la 23 valente se pone cada 5 años, si nuestro paciente ya la tiene, al año se le pone la 13 valente y se completa un año más para ponerle la 23 valente de revacunación, si es que ya le toca por el tiempo que le puso la 23 valente. Entonces, bueno, no parece muy complicado y su eficacia es mucha, y yo creo que los beneficios son muchos, ¿sí? En relación a la influenza con los adultos mayores, ustedes saben que les va a probar a los adultos mayores con influenza. Ahorita les voy a enseñar el último boletín de la Dirección General de Epidemiología, que es la semana 16 del año, es de abril, es el último reporte que tenemos, y ustedes van a ver cómo ha bajado la mortalidad por influenza, el número de casos y el número de muertes. Les va peor a los adultos mayores y les va peor a los adultos mayores frágiles. También ahorita vamos a ver por qué. Entonces, si es frágil el adulto mayor, tiene muchas más probabilidades de hospitalizarse y de morirse. Y claro que los riesgos, ya lo habíamos comentado, están relacionados con la enfermedad cardiopulmonar, con falla renal y con la enfermedad sistémica, que fue el paciente que está incubado con una neumonía y con otra bacteria agregada, es la influenza más otra bacteria, no en balde las combinaciones de oseltamivir con una quinolona, ¿sí? Y producen un estado inflamatorio. Todos sabemos los riesgos de enfermedad vascular cerebral, no solo por influenza, sino por herpes zóster, ¿sí? Ustedes saben que hay una relación entre enfermedad isquémica cardíaca, entre enfermedad vascular cerebral y enfermedad por herpes zóster, porque producen una vasculitis, lo que hace es producir un proceso vascular. Entonces también está muy demostrada la asociación con otras enfermedades. Es lo que yo les decía, los picos de enfermedad isquémica cardíaca, cuando hay repuntes de la influenza. Y este es el último reporte de la Dirección General de Epidemiología. Ustedes acaba de salir
hace unas villitas. ¿En qué cuenta vamos? Son 2.796 casos, estos son los adultos mayores. O sea, es de la población que más se está enfermando. Es H3N2. Ustedes saben que es cíclico, ¿sí? Como ha venido presentando la influenza. Estos no son casos, la mayor parte de los casos no son H1N1, son H3N2 y son los que más muertes se están produciendo, cuando menos en esta temporada, entre 14 y 15 es H3N2, ¿sí? Y llevamos 71 defunciones hasta el día de hoy y 69% menos casos que la temporada pasada. Y yo estoy segura que esto se debe a la vacunación, ¿sí? No ha habido mutaciones tampoco muy importantes de los virus, cuando menos así lo indican los reportes de la Dirección General de Epidemiología. Estos son casos demostrados, o sea, no son reportes sin demostración serológica de la enfermedad. Aquí es con PCR. Y la letalidad, sabemos que se ha centrado aquí entre los sujetos entre 45 y 60 años, la mayor parte, y los adultos mayores. Lo que sí se sabe es, como ustedes ya conocen, que es en sujetos que tienen enfermedades crónicas, diabéticos en especial, diabéticos obesos asmáticos, y que no estaban vacunados. Los que se están muriendo son estos, los que no estaban vacunados y que tienen enfermedades crónicas encima. Explicamos también la mortalidad en el adulto mayor. Sin embargo, la inmunosenescencia nos cobra la cuota, ¿sí? O sea, el hecho de tener un sistema inmunológico envejecido no nos permite montar una buena respuesta después de recibir una vacuna, ¿sí? Y las tasas de seroconversión y las tasas de seroprotección son menores que en los adultos mayores. Les puedo decir que prácticamente para cualquier vacuna. Entonces, esto también indica, aquí hay un cambio de paradigma que nosotros tenemos que asumir. Nosotros estamos acostumbrados a que cuando una población se vacuna, va a evitar un montón de muertes porque las eficacias en los niños son muy altas. La eficacia de la vacuna en la mayoría de los casos en los niños es de arriba del 80%, ¿sí? Y resulta que en los adultos mayores casi les puedo decir que no hay una vacuna que llegue a una eficacia del 60%. Y si estamos hablando, por ejemplo, de herpes, no tenemos una eficacia arriba, rayamos el 51%. Entonces, todo el mundo me dice, ¿poner una vacuna por una eficacia del 51%? El organismo no nos da para más. O le ponemos boosters a las vacunas, o inventamos otras fórmulas para estimular el aparato inmunológico. De hecho, la vacuna del herpes no funciona como una vacuna, funciona como un booster. Un booster de su inmunidad celular, eso es lo que está haciendo la vacuna del herpes. Entonces, bueno, tenemos una muy mala respuesta, ni modo. Hay que asumirla, por eso la eficacia de la vacunación disminuye a los adultos mayores. Por eso tenemos que vacunar a muchísimos más para evitar las muertes. Eso es lo que sucede, ¿sí? Entonces, la eficacia agrupada en adultos es de alrededor del 59%. Y estamos bien, ¿sí? Y estamos bien. Entonces, ¿y a qué se debe esto? Pues para que tengamos una respuesta inmunológica exitosa en los adultos mayores, cuando menos debemos de tener estas tres características, cuando menos, ¿sí? Y no nos vamos a meter en el asunto de la inmunosenescencia porque sería una plática solo para eso, 25 pláticas solo para eso, pero eso nos permite explicar por qué la pobre eficacia de las vacunas en los adultos mayores. Y sí, se han estudiado adultos mayores frágiles, esto es con los criterios clínicos de lucha adquirida, o sea, los catalogan y luego les miden la eficacia de la vacuna, ¿sí? La respuesta a las concentraciones de títulos de anticuerpos y todas las formas de magnetización que ustedes consideren altamente especializadas, y sabemos que la respuesta en el paciente frágil para cualquiera de los serotipos de influenza está disminuyendo. O sea, la respuesta inmunológica es verdaderamente pobre, ¿sí? O sea, aquí tenemos una tarea pendiente, algo tenemos que hacer para que el paciente frágil, que hay muchos frágiles, se calcula que en México, cuando menos del 20% de la población de adultos mayores está en esta condición, nos va a responder muy mal a vacuna para H1N1, ya estoy como la gordillo, ¿no? H3N2 o la B, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos una muy mala respuesta, pero también tenemos
mucha más manifestación de la enfermedad. Esta es enfermedad parecida a la influenza, ¿sí? Influenza like illness y influenza. Entonces, bueno, sabemos que les va peor que los prefrágiles o que los frágiles, ¿sí? Y bueno, este asunto del herpes zóster que, a ver, como no es enfermedad de reporte epidemiológico, no sabemos muy bien qué está pasando en México con el herpes zóster. Lo que sí sabemos es que nuestra población tiene una alta seroprevalencia para el virus de varicela zóster. De todos los que estamos aquí, bueno, no sé si hay alguien muy joven, a todos o nos dio varicela. ¿A quién le dio varicela? Bueno, todos somos sujetos de herpes zóster. Y a los que vacunaron, también. Lo que pasa es que no sabemos cómo se va a comportar. O sea, tener contacto con el virus de la varicela zóster, o sea, un virus salvaje, a los que nos dio varicela, o un virus de vacuna. Entonces también tienen contacto y no sabemos qué va a pasar en relación al herpes zóster con toda la población vacunada. O sea, es muy interesante lo que tenemos que estar pensando que va a pasar, ¿de acuerdo? Uno de los factores de riesgo después de la inmunosupresión, que todos ustedes saben que sucede el herpes zóster más frecuentemente en los pacientes con inmunosupresión, neoplasias, paciente con VIH, paciente diabético, pues el factor de riesgo mayor es de edad, ¿sí? Entonces, si vivimos el suficiente tiempo para empezar a demostrar nuestra inmunosenescencia, ¿sí? Lo único que va a pasar es que el virus de la varicela zóster que tenemos alojado todo el tiempo en las raíces y en los ganglios se va a reactivar. O sea, nuestra inmunidad celular, nuestras células T dejan de ser inmunocompetentes y se replica el virus y camina por el trayecto neural, ¿sí? Y la verdad es que es devastador. Entonces se supone, estos son los cálculos del CDC, que una de cada 3 personas va a desarrollar zóster en alguna época de su vida. Pero yo cuando veo este número a mí me da como terror mortal, porque pues, seguro yo estoy a 3 días de que me dé una cosa de esta, ¿no? ¿Sí? Entonces, o sea, 1 millón de casos al año, que como no son de reporte epidemiológico, sí, estoy como 3 días de que me dé. Entonces, bueno, pero esto es lo que pasa. Nosotros tenemos contenido al virus de la varicela zóster todo el tiempo después de que nos da. Lo tenemos dominado, no dejamos que se replique, ¿sí? O si tienen las reactivaciones silenciosas, no manifestamos un herpes zóster. Sin embargo, cuando la competencia inmunológica pasa este umbral, que anda por ahí alrededor de los 50 años, empieza a declinar, pues el virus se replica y es cuando empezamos a ver los casos aquí viene el repunte, los casos de herpes zóster. Ya esta es la seroprevalencia en adultos de 40 años o más y les puedo decir que prácticamente arriba del 70% son seropositivos a virus de varicela zóster. Este es el único estudio que hay en México, estos somos nosotros, ¿sí? Y tenemos una seropositividad a virus de varicela zóster, entonces somos sujetos de riesgo de herpes zóster, ¿sí? Esto es solo para demostrarles que así es. El problema del herpes zóster es que es una enfermedad que está dominada por el dolor, ¿sí? Y está dominada por el dolor en su fase aguda y en su fase crónica. Entonces, es que es un herpes oftálico, por supuesto, que es una de las peores manifestaciones. Claro, hay herpes zóster sistémicos, meningitis y hepatitis y ese tipo de cosas que no es de este zóster del que estamos hablando, es el herpes zóster habitual que ustedes ven. A todos hemos visto herpes zóster, hemos tenido un paciente o un familiar con herpes zóster, eso lo puedo curar, ¿sí? El problema es que está dominado por el dolor de la enfermedad. Entonces, lo que realmente hace la vacuna contra el herpes zóster es modificar la expectativa de que le suceda un dolor espantoso al paciente. Es más eficaz evitando la neuralgia posherpética que lo es evitando la infección por herpes zóster realmente. Entonces, esta vacuna está destinada, porque esa fue la meta principal del estudio que demostró la eficacia de la vacuna, ¿sí? Que está desde el 2005, ya es un poco viejo, pero demostró la eficacia de la vacuna, en donde la meta principal era disminuir la incidencia de neuralgia posherpética, que no de herpes zóster, ¿sí? Entonces es más eficaz evitando la neuralgia posherpética que el herpes zóster. Y si comparamos, ustedes conocen muy bien todas estas herramientas para medir la escala de vida en salud,
y comparan el herpes zóster con la carga que produce otras enfermedades crónicas. Y aquí solamente estoy hablando del herpes zóster en su fase aguda. Ya saben que todo lo que esté abajo de 50 es deterioro de la calidad de vida. Entonces, hay pérdida de la vitalidad, ¿sí? El dolor físico incapacitante, la limitación en el papel que tiene que ver con sus funciones y actividades emocionales, también con una limitación en sus actividades físicas, y pues por acá anda la depresión y la insuficiencia cardíaca, que podemos comparar que hay deterioros importantes en el evento agudo de herpes zóster. No tengo una tabla semejante para neuralgia posherpética, pero lo que les puedo decir es que cuando menos 20% de los adultos mayores que tienen un herpes zóster van a desarrollar una neuralgia posherpética, y que la neuralgia posherpética no se quita, no se cura, de verdad que no se cura. Hay gente que puede durar 10 años, 15 años con un dolor que lo mata todo el tiempo, ¿sí? Y con un manejo medicamentoso que requiere pues verdaderamente complejo. Entonces lo que hace realmente la vacuna es que en el 67% de los casos reduce la posibilidad de que yo haga una neuralgia posherpética, ¿sí? Es más eficaz en los pacientes de 50 a 59 años, y eso es comprensible porque su competencia inmunológica está mejor, y lo que hacemos es darle un levantón a su inmunidad celular y mantener contenido el virus para que no se replique, y entonces bueno, es más eficaz entre los 50 y los 59 años. Sin embargo, no hay una indicación clara de aplicarla hasta a partir de los 50 años. La indicación precisa es a partir de los 60 años, es donde más evidencia se tiene de sus beneficios. Pensando que tenemos una esperanza de vida después de los 60 de alrededor de 22 años en México, pues yo me preguntaría, la eficacia de la vacuna contra herpes zóster dura 7 años, más o menos, con niveles aceptables todavía de eficacia. Después de eso declina muchísimo su eficacia. Entonces, si yo me van a vacunar a los 60 y voy a vivir 22 años más, ¿me van a tener que revacunar? Hasta ahorita solo hay las indicaciones son una dosis. Todavía no tengo la respuesta a ¿me van a tener que vacunar? No lo sabemos. Entonces, bueno, esto está caminando y aquí pueden ver que entre más edad se tiene, ciertamente es menos eficaz la vacuna, ¿sí? Este es el herpes zóster, esta es vacuna para herpes zóster, es menos eficaz. Para todos los grupos de edad es 51% de eficacia, pero entre más edad se tiene, menos eficacia va siendo. Sin embargo, entre más edad se tiene, más eficaz va a ser para reducir la neuralgia posherpética, eso sí, y la carga de la enfermedad, o sea, el agobio que produce por el dolor. Entonces, esta está intencionada para hacer una vacuna de calidad de vida que mejore la calidad de vida de los sujetos si les va a dar herpes o evita que les dé herpes, ¿sí? Entonces, también es un cambio de paradigma. No es que no le vaya a dar la enfermedad, le puede dejar de dar en la mitad de los casos, pero lo que le va a evitar es la neuralgia posherpética, y pues esta no es una condición mortal. La mayor parte de los, no más del 10% de los adultos mayores con herpes zóster se hospitalizan, y pocos se mueren por el herpes zóster, se mueren de otras complicaciones. O sea, no es una enfermedad que cause la muerte per se, ¿sí? Lo que tiene es una gran carga de enfermedad. Pero bueno, ¿cómo nos desempeñamos? O sea, ¿cómo está el asunto de la vacunación de los adultos mayores? ¿Realmente cuántos se vacunan? ¿Cómo lo estamos haciendo? Hay encuestas de vacunación en México. La ENSAMUD tiene un rubro específico de vacunación, ¿sí? La ENCOVAM es una encuesta de vacunación, y lo que sabemos es que disminuyen nuestras coberturas de vacunación. ¿Cuántas vacunas tienen que ponerse los adultos mayores en México? ¿Cuántas vienen en su cartilla? Solo vienen 3, ¿sí? Neumococo, influenza y la doble de tétanos, ¿sí? Solamente son esas 3 que se tienen que poner el adulto mayor, son las que están a disposición. Cuando nosotros analizamos las vacunas de forma individual, por separado, tenemos unas coberturas razonables. Pero cuando pensamos en que un sujeto, ¿por qué si tiene una vacuna y no tiene la otra? ¿Por qué si se vacuna contra influenza no se vacuna contra neumococo? ¿O por qué no se pone su revacunación de tétanos? ¿O por qué si se pone neumococo no se pone la de influenza? Entonces, vacunas individuales separadas lo hacemos razonablemente bien, pero cuando estamos hablando de esquemas completos,
ya andamos por la calle de la amargura, ¿sí? Andamos abajo del 40%. Entonces, la gente sigue teniendo enfermedades prevenibles por vacunación, aunque tengan la vacuna ahí a la mano, ¿de acuerdo? Entonces, vemos aquí los esquemas completos. En 2012, solo 44% de los adultos mayores encuestados tenían sus esquemas completos, ¿sí? Y también tenemos un problema con la información, con cómo recabar la información, ¿sí? Hay dos ideas. Uno es cuando yo llego, toco a la casa del sujeto y le pregunto, oiga, ¿usted lo vacunaron contra influenza? ¿Sí? Muy bien, enséñeme su cartilla. Ah, no tengo. Entonces yo tengo que confiar en lo que el sujeto me dice, ¿sí? Ese es el porcentaje de vacunación. La otra es la cobertura de vacunación, cuando yo voy y digo, oye, ¿usted se vacunó contra influenza? Sí. Y aquí está mi cartilla, o sea, estoy demostrando que estoy vacunada. Entonces ahí los porcentajes varían entre cobertura y porcentaje. Entonces allí la información es difícil de obtener. Entonces lo que yo les decía, si nosotros vemos las vacunas por separado, ¿sí? Esto es entre 60 y 64 años y de 65 años y más, cuando vemos las vacunas por separado, más o menos andan bien, ¿no? 68%, 50%, pero cuando hablamos de esquema completo, 44%. O sea, ya no se las puso todas, ¿sí? Tétano 63%, influenza 52%, neumococo 44%, pero esquema completo de los mayores de 65 años, 31%. O sea, 31%. Yo estoy segura que lo podemos hacer mejor, estoy segura que lo debemos de hacer mejor, ¿sí? Entonces, a tomar en cuenta, todos estos datos son mexicanos, ¿eh? ¿Se vacunan más las mujeres? Las mujeres nos ocupamos más de la salud, es la verdad, ¿sí? Ya que la naturaleza preserva el género que más me sirve. Existe una mayor cobertura de forma individual, los esquemas como lo hemos platicado, lo cual sugiere que no se realizan vacunaciones múltiples y oportunas. A ver, si yo tengo un sujeto ahí en mi consultorio y le digo, oiga, don Ciprianito, ¿por qué no se vacuna usted contra neumococo? Y de una vez contra influenza. Entonces es la vacunación múltiple, poner 2 biológicos al mismo tiempo. De hecho, se puede poner hasta 3 biológicos al mismo tiempo, ¿sí? Digo, hay que conocer las vacunas para saber cuáles podemos poner juntas, ya saben que no es el mismo brazo y todas estas cosas, ¿sí? Pero se pueden poner juntas las vacunas. Hay una menor cobertura en zonas rurales, en población indígena y en gente con nivel socioeconómico menor, más desfavorecidos. Y estos datos a mí me llaman mucho la atención porque ahora voy a entrar en el terreno de qué hacemos los equipos de salud para que la gente se vacune. Creo que no estamos haciendo lo que debemos tampoco, ¿sí? No lo estamos haciendo. En el salud, 86% de los encuestados que recibieron una indicación médica se fueron a vacunar. O sea, nosotros invitamos a nuestros pacientes a irse a vacunar y van y se vacunan, ¿sí? Hay muchas encuestas sobre esto y una buena parte de los adultos mayores y de las personas que no se vacunan dicen que nunca lo han hablado con su médico ni con su equipo de salud. Nunca han hablado de vacunación con su médico. O sea, seguimos siendo una voz que toman en cuenta a los pacientes y creo que lo estamos desaprovechando. Y aquí los números lo dicen muy claramente, ¿sí? Los adultos mayores sin vacuna de neumococo habían visitado al médico 2 semanas antes y habían sido vacunados contra influenza. Entonces, ¿y por qué no se vacunaron contra el neumococo? Pues algo está pasando que nosotros tampoco estamos dando la información pertinente a la gente para que se vacune. No lo estamos haciendo, ¿sí? Digo, aquí todos somos adultos mayores. Hay muchos médicos que ven adultos mayores. Yo pienso, por ejemplo, en el cardiólogo, porque está pensando, lo tiene ahí sentado enfrente, y es diabético, y es hipertenso, y es lo que quiera, y está pensando en el stent, pero no está pensando en que, oiga, váyase a vacunar. Eso escasamente se está haciendo. Y así puedo decir del endocrinólogo, del cirujano, del ortopedista y del pediatra. Los médicos familiares tienen un sentido distinto. También hay mucha estadística sobre el papel de los internistas y el papel de los médicos familiares
en la vacunación y tienen, por supuesto, mucho mejor desempeño como equipo de salud los médicos familiares que los internistas. No he visto comparado los pediatras con los médicos familiares, pero es cuestión de buscar información para ver qué estamos haciendo como grupo por la vacunación de los adultos mayores. Entonces hablamos de oportunidades perdidas cuando el adulto mayor acude a los servicios médicos, pobre conocimiento de que los adultos mayores ya no se ven como sujetos de vacunación. Los adultos no se ven como sujetos de vacunación. Todo el mundo acepta a los niños, los adolescentes empiezan a decaer, pero el adulto en edad media entre los 40 y los 60 años es un hoyo negro, ¿sí? No se asumen como sujetos que tienen que ser vacunados. Y los adultos mayores, porque los invitan a las campañas, ¿de acuerdo? Hay un gran temor a los eventos adversos. De verdad esto está lleno de juicios y de mitos y de prejuicios y una serie de cosas con las cuales a ustedes les tocó la pandemia de influenza en el hospital, seguro. Había que llevar arrastrando a los médicos a vacunarse. Había que llevar arrastrando a los médicos adscritos y a los médicos residentes a vacunarse, aunque tuvieran al paciente intubado en las unidades de terapia intensiva. ¿Miento? No. O sea, hay médicos que no están convencidos de los beneficios de las vacunas, no se la ponen ellos mismos. ¿Sí? Entonces, bueno, hay dudas del personal sobre la efectividad de la vacuna, pobre conocimiento de que hay más enfermedades que se pueden prevenir por vacunación, cada vez hay más. ¿Sí? México está por tener una vacunación contra dengue, no es el primer país que tenga vacuna contra dengue. Tenemos un problema de dengue, ¿sí? Va a ser el primer país que tenga vacuna contra dengue. Y la mitad de los pacientes dicen no haber tratado el asunto con su equipo. Entonces, bueno, esta es una invitación para ver la vacunación con perspectiva de curso de vida. O sea, todos en el proyecto de la vida somos sujetos de vacunación y tenemos que disfrutar de los beneficios de la vacunación como individuos y en bien del resto de la comunidad. Esto de la inmunidad de rebaño, por supuesto, no funciona con la vacuna para el peso, es individual y personal, y lo que va a hacer es aumentar mi competencia inmunológica y nada más. ¿Sí? Y pensemos en otros ámbitos. La gente en las casas de cuidados prolongados, que cualquiera abre una casa, pone 3 camitas y dice que tiene una unidad de cuidados prolongados. Y ahí, ¿quién vacuna a los pacientes? O sea, que no puede ir a la campaña que empieza a poner, ¿quién va? ¿Quién va por él? No sé. No lo sé. ¿Y se vacunan los familiares? ¿Y se vacunan los cuidadores? Tampoco sé. Tampoco lo sé. ¿Sí? Entonces pensemos en otros escenarios. Los cuidados transicionales, los cuidados a largo plazo y los centros de día. Hay toda una iniciativa global para la vacunación. O sea, esto no va suelto. O sea, los países están adheridos, ¿sí? A campañas internacionales. Este es de la OMS, hay un mandato de la OMS para la vacunación. Sí, cierto que tiene un enfoque en niños, sin embargo, quiero que lo sumamos también como un enfoque para adultos mayores. ¿Y qué nos dice? ¿Qué dice la OMS que deben de hacer los sistemas de salud? ¿Qué dice la OMS? Que sostengamos o escalemos los programas de vacunación. O sea, no nos dice no hagan nada más porque México lo está haciendo bien. Sostengamos y escalemos los programas, introduzcamos nuevas vacunas. Esto no es fácil, cuesta mucho dinero, ¿sí? Se necesitan una gran cantidad de estudios económicos para demostrar cuántos casos tengo que vacunar para prevenir un solo caso y que sea económicamente redituable, y que voy a hacerlo masivo. Por ejemplo, en Estados Unidos la vacuna contra influenza es universal, todos se tienen que vacunar. Acá son por grupos de riesgo, ¿sí? En Estados Unidos todos se tienen que vacunar, no importa la edad, ¿sí? Y mejor utilización de las existentes, y así evitaríamos de 24 a 26 millones de muertes al año. O sea, ese es espeluznante el número. Sí, lo llevamos a cabo. Tapiz medio folclórico, ¿sí? Es el que lanzó la OPS hace unos días. Es la Semana Internacional de la Vacunación. O sea, no sé si todos estuvieron al tanto de que la OMS lanzó un llamado y que la OPS lanzó un llamado, ¿sí? En donde decía boost your power, o sea, refuerza tu poder, vacúnate. Este es el afiche
Y hay una serie de materiales promocionales que lanzó la UPS a partir del 25 de abril, que fue cuando empezó la semana de la vacunación. O sea, la estaremos caminando el día de hoy, ¿sí? Para promover la vacunación, por eso lo traigo, ¿sí? Entonces, bueno, yo termino con esto. Sería pensar en un envejecimiento exitoso con una vacunación con perspectiva de curso de vida. Y pues nada, solo les dejo la definición de la OMS de envejecimiento activo y saludable. Y pues, estoy a sus órdenes.